Bueno, entonces vamos a iniciar grabación. Está grabando. Bueno, estamos aquí en nuestro segundo programa de Orejas de Vidrio, que es un programa para escuchar, para charlar con productores acerca de los roles de la producción audiovisual, de la diversidad de roles que hay en este departamento y para poder profundizar un poco más. Hoy tenemos un segundo invitado, él es Miguel Sanguña. Miguel es realizador de cine, egresado de cine y televisión, egresado de la Universidad Nacional. Ha trabajado como productor de campo y jefe de producción de varios largometrajes y cortometrajes a lo largo de 10 años. Por ejemplo, como en El abrazo de la serpiente, en la película Pariente, en el cortometraje Los retratos, en el largometraje Sal, entre otras. También escribió y dirigió el cortometraje En la carretera, ganador de la competencia nacional de cortometrajes en el Festival Internacional de Cine de Cali. En el 2019 es productor también del Festival Internacional de Cine de Tunja Fictu, que en el 2020 llega a su quinta versión. Bueno, Miguel, muchas gracias por estar esta tarde aquí conversando en Orejas de Vidrio. Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, la idea, como les comenté al principio, es hablar pues sobre el área de producción, pero quisiera también que nos contaras un poco a mí y a los estudiantes de producción, ¿en qué momento surgió tu interés por el audiovisual? De pronto, ¿en qué momento te diste cuenta que te habías convertido en un productor de campo, que es una de las áreas en las que más tienes experiencia? Cuéntanos un poquito pues de tus orígenes. Bueno, pues yo realmente fue como algo muy gradual. Yo estudiaba ingeniería electrónica y en un periodo de sanción, digamos, por haber perdido una materia un par de veces, quedaba un semestre uno suspendido en la Universidad Distrital acá en Bogotá, decidí probar algo distinto y me presenté a cine y televisión en la Nacional, como por ver algo un poco más cercano a las humanidades y pasar el rato del semestre mientras volvía a retomar la ingeniería. Y creo que durante ese semestre se me reveló y se me despertó como el interés. Entonces decidí probar un segundo semestre y ya después decidí terminar cine y televisión y abandonar la ingeniería electrónica. Así fue un poco como un poco ni siquiera azaroso, sino como obligado, llegué al cine por mí mismo y pues nada, me gustó mucho y me quedé allí y empecé a trabajar yo en cine durante la universidad. Uno trabajaba mucho en los proyectos de los compañeros de los semestres adelantados. En tercer semestre siempre se hacía un ejercicio en Super 16 milímetros, que era como el primer acercamiento al cine y el único acercamiento al cine, digamos, directo durante toda la carrera. Entonces, durante primero y segundo, uno siempre estaba como detrás de esos estudiantes de tercer semestre para que lo metieran a los cortometrajes y poder estar allí cerquita de la cámara de cine y poder como sentir de verdad lo que era el cine en ese momento para uno, ¿no? Como la esencia del fílmico y eso. Entonces, como que los primeros trabajitos que hice fueron en esos cortometrajes, pero luego llegó como hacia quinto o sexto semestre, creo, la oportunidad de trabajar en Los viajes del viento, que era una película que hacía Ciro Guerra con el patrocinio, digamos, de la Universidad Nacional. Entonces tenía muchos pasantes de la universidad, entre esos pues me incluyo, y terminé trabajando allí en la parte de producción de campo precisamente. Yo hacía una labor que se llamaba avanzadas de producción de campo. Entonces, digamos que el esquema tradicional de la producción que se da cuando hay cierto capital no se aplica siempre como para estas películas que son un poco más, ¿cómo decirlo? Como diseñadas una a una, digamos. Entonces, en este proceso la producción de campo se adelantaba también un poco en la búsqueda de locaciones. Ya había unas locaciones grandes que se han definido con dirección previa a mi llegada, pero durante el rodaje había muchas locaciones pequeñitas que había que buscar y encontrar alrededor de esas locaciones grandes que habían encontrado. Esta película tenía un montón de locaciones, eran como 97 locaciones, si no estoy mal en el desglose de locaciones que teníamos. Digamos que 40 eran las básicas, principales, las grandes, y las demás había que buscarlas alrededor. Entonces mi tarea un poco era ir siempre adelante el rodaje, un par de días, iba yo viajando siempre adelante, buscando y concretando esas locaciones pequeñas, y además alistando la locación grande a la que se llegaba, ¿no? Entonces era asegurar como todo, y ahí fue como mi entrada a la producción de campo. Yo trabajaba de la mano con Sonia Barrera, que era la productora de campo encargada realmente, yo era el asistente de ella. Ella Sí. iba una semana más adelante que yo, digamos. Siempre, ella iba cerrando las locaciones grandes, viendo como un pre-scouting de las locaciones pequeñas, y yo iba detrás luego ya cerrando todo, alistando todo ya para la logística, para la llegada
de la gente, que para mí en ese momento era un ejército, eran como 50 personas, y era muchísima gente pues comparada a los 10, 15 que trabajamos en los cuartos en la universidad. Y además pues en el Cesar y la Guajira, el Magdalena, ¿no? Que son como otros universos para uno que es el interior, con otros ritmos, con otros tiempos. Ahí llegué yo como a la producción de campo por primera vez, pero sin embargo cuando llegué de esa película, terminé de tercer asistente de dirección de La Sangre y la Lluvia. Eso fue una experiencia bastante rara porque era todo el rodaje de noche en Bogotá con lluvia y, y mi trabajo era lidiar con actores profesionales, que yo nunca he tenido como ese acercamiento con los actores profesionales, que siempre tienen una dinámica muy especial ellos, ¿no? Con los tiempos y con las entradas y las salidas. Y bueno, eso fue algo muy raro para mí en ese momento, pero pues salió avante y fue una experiencia chévere a la larga. La disfruté, aunque trasnoché muchísimo porque tenía clases de día y rodajes de noche, porque esta película sí no tenía acuerdo con la universidad. ¿Y qué más? Ya me perdí yo un poco en la pregunta. Era como, No, pues, así chévere inicié en que la producción. iniciaste en la producción, pero también un poco quisiera un poquito más atrás, como tu relación con el cine, con el audiovisual, digamos, pues ya sabemos que no fue una vocación que tú empezaste a estudiar, sino que no sé si tú recuerdas como esa primera vez de que viste una película o algo así un poco más de esos orígenes de lo cinematográfico. Pues la verdad, yo siempre estuve como muy cercano fue a la televisión, porque yo crecí en un pueblo y nunca estuve tan cercano pues a una sala de cine, digamos, con esa cosa romántica, siempre era por televisión. Y lo tradicional era pues que había una parabólica que ayudábamos a armar además entre los niños de la escuela un cuartito para montar la parabólica, allá en una montaña en el pueblo. Eso fue como en tercero de primaria y ahí empezó a entrar la perubólica que llamábamos, ¿no? Entonces veía muchas, digamos que las películas que yo vi o con las que crecí y las que me imaginaba cuando empecé a estudiar cine un poco, eran todas las películas que pasaban por frecuencia latina y sobre todo por frecuencia latina y por panamericana, pero frecuencia latina era como mi favorito por alguna razón, pero pasaban películas tipo Tremors, que es una cosa de criaturas subterrestres, subterráneas, que como una especie de tiburón, pero en tierra, en desierto, como las películas de Retroceder Nunca Rendirse Jamás, era como lo que uno veía allí, ¿no? Y luego ya cuando fui a Tunja a estudiar el bachillerato, que fue cuando tenía 10 años, tengo muy claro que la primera película y la primera experiencia así como en la gran pantalla, que me pareció muy chévere igual, pero no me imaginé como estar en eso, fue Beethoven, la película del perro gigante este que tiene como su familia y que pues, sí. Eso fue en un teatro que ya no existe, que se llamaba el Teatro Suárez, que ahora renovaron y ahora pues, lo que pasa es que no está adaptado ya para cine, digamos, en Tunja. Hicieron como un teatro bicentenario, querían hacer un proyecto parecido al Julio Mario Santo Domingo en Bogotá, pero no, en términos prácticos no funcionaba para Tunja y terminó siendo un escenario más para actividades de teatro y de danzas y no para proyecciones de cine. Entonces es un No, teatro que desde el FIC que nos quería aprovechar, pero no se ha podido. bueno, pero fíjate, de todas maneras me gusta hacer esa pregunta. Bueno, primero también porque hay un podcast de cine que yo escucho que se llama Así empecé en el cine. Entonces estoy un poco como copiándome también y porque me gusta mucho escuchar, porque he escuchado 15 programas diferentes y cada persona que entrevistan de distinta área tiene una historia muy particular de eso, de esos orígenes, de esa relación que uno construye con el cine. Entonces me parece como muy interesante siempre. Y bueno, ya nos contaste, entonces entraste como, pues primero como egresado de la Universidad Nacional a este proyecto de los viajes del viento, te empiezas a vincular a la producción de campo y yo sí tengo que, pues como viste en las preguntas que te mandé, la pregunta que sigue ya es como muy al grano y es ¿cómo fue ser el productor de campo del Abrazo de la Serpiente, ¿no? Y ¿por qué la pregunta? Porque para mí creo que es una de las, pues creo que es la película donde la producción de campo es o sea, nomás uno ve la película y uno dice, pero ¿quién hizo la producción de campo? ¿No? Entonces, no sé si nos puedes contar algo del proyecto. Bueno, pues realmente era un equipo de 3 personas. Yo estaba como productor de campo junto con otra persona que se llama Leonardo González y había un jefe de producción que era César Rodríguez. Yo estaba trabajando en Unimedios, me llamaron para la película. Fue como muy emocionante porque era la segunda película de Ciro en ese momento, era como la gran película colombiana para filmar, ¿no? Finalmente era como la segunda gran obra. Yo dije que sí, renuncié al trabajo y me fui para allá. Pues es otro universo, ¿no? La selva es otro mundo realmente. Digamos, como establecer primero como la ubicación propia de uno en ese espacio, ¿no? Como empezar a recorrer las calles de Mitú inicialmente, entender cómo funcionaba todo este tema de los suministros que llegan, ¿no? Pues hablando un poco como de las funciones que tenía que hacer yo inicialmente. Ya había un grupo allá adelante cuando yo llegué que estaban haciendo como parte del casting y del trabajo con las comunidades.
Sin embargo, cuando yo llegué tenía que ubicar todo lo que iba a ser la logística de hospedaje y de alimentación del equipo grande, porque el otro productor de campo y el jefe de producción estaban acá en Bogotá como con toda la preproducción, digamos, de oficina, y alguien había adelantado y era como el hospedaje era una casa como en el campo, pero cuando yo llegué me di cuenta que era una casa en el campo que quedaba como a 100 metros de la discoteca, de una discoteca de Mitú, que era como cuando cerraban los bares en Mitú, llegaba toda la gente allí afuera del pueblo, era mucho ruido, no entraba el agua, no había señal de celular, bueno, fue un caos, un poco de estrés allí porque fue como, empezó a marcar como un tic-tac del reloj, ¿no? Como, bueno, ya en 4 días llega todo el equipo, y yo no encontraba otra opción aparte de esa finca, finalmente logré como cerrar ahí con un hotel y se hizo. Y luego ya es como, digamos que parte de mi trabajo, dentro de ese esquema que no se respeta mucho, digamos como el esquema gringo europeo de las funciones, yo siempre hago como varias funciones. Termino haciendo un poco de locaciones, que normalmente hay un locacionista, hay una agencia de locaciones y producción de campo. Entonces, en los primeros días, además de hacer eso, resolver eso, me dediqué fue a pasear en lancha por el río, conociendo la selva, conociendo las comunidades, tomando fotografías para las locaciones que se necesitaban, tratando de establecer como relaciones con los capitanes de cada comunidad. Entonces era un poco complicado porque siempre está como este imaginario del occidental que viene a filmarnos y que se va, ¿no? Pero entonces conté con la suerte que en ese momento se estaba dando el Mundial del 2014, creo que era en ese momento, de las eliminatorias, y DirecTV está en todo el mundo ya, entonces en las comunidades había siempre una antena de DirecTV para ver los partidos. Todo el mundo tenía DirecTV, pero pues no era cada casa, sino una antena para la comunidad y un televisorcito con una planta eléctrica. Entonces eso me facilitó un poco mi trabajo porque yo llegaba con gasolina y les cambiaba la gasolina como por información y porque me acompañaron a recorrer como otros lugares. ¿No? Ellos puedan ver el partido a cambio de mi gasolina y yo conocía más gente, conocía más lugares y íbamos estableciendo como las rutas de lo que hace la filmación. También porque había un reto grande era porque era de mover a 57, 67 personas todos los días. Nosotros nos quedábamos en Mito inicialmente. Entonces había que buscar locaciones relativamente cerca o con fácil acceso, ¿no? Casi todo lo que se hizo del abrazo, a pesar de que se ve como la selva profunda, es todo a orillas del río, porque la dinámica, digamos, un día rodaje el abrazo de la serpiente arrancaba para el equipo de producción, digamos que éramos los primeros, 3 de la mañana, 2:30 de la mañana, alistando todos los botes y todas las lanchas para salir. Había alguien que se iba en avanzada hacia el otro lugar. Realmente era 1 hora, 1 hora y media en lancha para llegar al punto de la filmación. Entonces era 4 de la mañana, ya uno estaba empapado, o sea, caído entre el agua del río, estaba con frío. Luego llegando a la locación, alistar toda la gente. No hay como logística allí, digamos, no era como, pues, muy distinto a la ciudad, no había como una casa donde acampar, sino que había que armar como pequeños cambuches para cubrirnos y resguardarnos de la lluvia cuando se presentaba, ¿no? Luego tocaba devolverse, alguien tenía que volverse de producción por el almuerzo siempre iba el lanchero, que era generalmente gente de la comunidad. Nosotros trabajamos mucho como con gente de la comunidad a la mano, todos los lancheros eran de las comunidades y también un grupo de defensa civil que nos acompañaba todo el tiempo. Entonces era una dinámica bastante larga porque nosotros cerrábamos el día como a las 11 de la mañana. Casi siempre, digamos que la mayoría de los días fueron una sola locación. Llegábamos a una locación y ahí se cerraba el día también, pues porque nos iba a la mitad del día casi que trasladando y alistándonos. Eran lanchas gigantes con todos los equipos de luces, ¿no? Uno pensaría como, no, esto es un equipo ligero, como dicen a uno siempre, pero era Super 35, entonces ya solo había una sola lancha que llevaba todos los equipos de cámara y una lancha que llevaba 40.000 trípodes que nosotros no entendíamos bien para qué es de producción, pero luego ellos sacaban todos y los extendían para rebotar y poner reflejos porque no había energía, digamos, no había luces artificiales casi nunca. Y era como una dinámica muy fuerte físicamente, pero también muy chévere, porque estar, digamos, como que encontrarse con la selva y con la gente que habita la selva, yo tenía como un paralelo porque Nilvio, digamos, el protagonista de la película, me acompañó algunas veces como a hacer algunos scouting, algunas búsquedas, y apenas entramos como a la selva yo me perdía, yo no sabía dónde quedaba la carretera en la que habíamos salido o dónde habíamos dejado la lancha, también si íbamos por el río. Y para Nilvio era como todo muy, era como, yo le decía a él que era para él la selva era como para mí el Facebook. Yo entiendo el Facebook con todos sus botoncitos y todas las cosas, y él leía la selva como con esa tranquilidad y claridad, digamos, hacia dónde había que ir, o si yo le decía, necesitamos buscar un clarito en la selva que tenga un árbol gigante con unas hojas de esta forma, él entraba a la selva sin conocer ese fragmento especial y ya entendía que con la vegetación hacia ese lugar podía encontrar un lugar así, y así era, y así lo encontrábamos. Fue una experiencia realmente muy enriquecedora a nivel personal también porque son tiempos muy distintos, fue otra cosmovisión, ¿no? De la gente. Otra cosmovisión de la gente y además un choque muy fuerte que se da en esa sección del país como entre lo occidental
y las tradiciones indígenas y como esa necesidad de los occidentales de llevar a los indígenas hacia el modelo productivo en el que estamos inmersos nosotros, ¿no? Entonces hay como un conflicto social ahí muy fuerte también en el que uno es testigo, digamos, quizá partícipe también, y que no puede como uno hacer mucho mientras están esas 13, 14 semanas de rodaje que está allí uno, ¿no? Que eso fue lo otro, el rodaje de la película duró 13 semanas, si no estoy mal, pues 13 semanas estuve yo allá, creo que fue algo así. No sé si quieres algo en Sí, no, particular. o sea, es que estaba buscando, hay un libro que es el diario de Herzog de cuando él cuenta cuando hizo Fitzcarraldo. Es que estaba como pensando que todas esas travesías que tú cuentas es casi más aventura que la misma película, ¿no? O sea, es muy interesante porque es como una película dentro de la película. Eh, que me parece, pues, como, insisto, por eso digo que tú eres como el papá de los productores de campo, o sea, como que hiciste el doctorado en esa película, porque me parece, pues, toda travesía impresionante y también me llena me da curiosidad varias cosas. Bueno, primero también bueno, porque por eso me acordé de este diario de Herzog, que lo que pasa es que no me acuerdo el nombre, el libro que él tiene, que se llama La conquista de las cosas inútiles o La conquista de lo inútil. No sé si Inútil. lo has escuchado, lo has leído. Bueno, yo lo No, tengo, no lo he leído, no lo he leído, pero lo he escuchado. yo tampoco, yo lo tengo y no lo he leído. Lo he leído una parte al principio, pero es eso, es un diario y es una locura, ¿no? Es filmar en la selva y que querer hacer, y por eso él dice la conquista de lo inútil, porque también es, bueno, uno porque hace todo eso como en producción de campo, y también sobre todo que es un área y un rol que es súper desconocido y que también como que hay mucho prejuicio alrededor de la producción de campo, ¿no? Bueno, a nivel estudiantil uno siempre cree, los estudiantes creen que el área de producción, incluso que el área de producción general o la producción de un proyecto es los que hacen el mandado y los que consiguen el agua y el refrigerio. Pero no sé si tú qué opinas sobre eso, o sea, desde tu experiencia como cuando eras estudiante hasta luego el abrazo de la serpiente. ¿Qué pasa allí, no? Porque hay esa confusión con ese rol. No sé, pues porque digamos que no se considera, yo creo que lo principal es que no se considera como una tarea creativa, que es lo que uno persigue siempre cuando está dentro de la carrera, ¿no? Uno quiere hacer además sus propias cosas y subordinarse como a las ideas de otro y hacer los mandados, como dices, es un poco de, como frustrante. Sin embargo, digamos, yo he tenido como una especie de suerte, digamos, en lo que yo he hecho, porque yo la mayoría de las películas en las que he hecho son películas FS, digamos, que tienen como ciertas características especiales en sus esquemas. Primero, porque casi siempre buscan ir a las regiones, eh, buscando paisajes y buscando valores de producción que no se pueden como suplir con dinero, ¿cierto? Como los recursos del FS son tan limitados, las películas siempre están buscando como algún paisaje exótico, como El abrazo de la serpiente, que digamos que era una película que tenía otros fondos, pero sigue un poco esa misma lógica. Pero Sal, digamos, se fue a la Tacoa, La Sirga fue a la Cocha, ¿no? Siempre están buscando como unos escenarios para darles valores de producción que siempre se le piden a las películas y que a veces es tan difícil conseguir sin el dinero. Entonces esas películas en esos viajes igual también se desbalancean un poquito en el presupuesto y yo termino haciendo varias funciones, que es como lo que disfruto de mi trabajo, porque digamos, lo primero es viajar y conocer. Yo cuando asumo un proyecto, digamos que mi primer tarea es, generalmente pasa, no siempre, pero pasa que ya el productor o el director tienen como, queremos hacerlo en esta zona de Caldas o queremos hacerlo en esta zona del llano. Entonces, cuando yo llego al proyecto, mi tarea es ir con el guión en la mano ya leído, revisado y desglosado, que es la parte más chévere, me parece a mí, es irme, generalmente yo solo, a esa zona, a conocer la zona y a encontrar lo que pueden ser las locaciones de la película, ¿no? Digamos que hay una pequeña interacción creativa porque entonces yo tengo la película en mi cabeza y yo soy el que estoy diciendo como aquí puede pasar esta conversación, aquí es donde puede morir este personaje. Yo hago una serie de fotografías como con la idea de convencer al director, también tengo que balancear un poco lo chévere que me parece a mí la locación y lo viable presupuestal y logísticamente para la película, ¿no? Hay muchas veces que uno llega a un lugar increíble, pero luego reflexiona y dice como, pero es que tuve que caminar 2 horas y media para llegar hasta acá. Tal vez no sea lo más práctico para los de cámara. Sin embargo, esa tarea me parece muy chévere también porque no es solamente conocer los paisajes, sino conocer la gente y conocer las dinámicas sociales y como cosmovisiones de las personas. Es como un encuentro muy chévere que generalmente se da, dependiendo del tamaño de la película, durante 3, 6 semanas. Digamos, la película es muy grande, tiene muchas locaciones, puede alargar hasta 6 semanas. Y, no es muy, y aunque eso contra el tiempo, es una labor que es como que disfruto yo mucho, ¿no? Como esa integración, además porque es como la primera cara para mucha gente
de la película, ¿no? Como explicarles qué va a pasar con la película, enterarme de qué es lo que ellos entienden también, como que es un ejercicio un poco inconsciente ahora que lo pienso, pero como enterarme qué es lo que ellos entienden y lo que esperan de la película para asegurarme, digamos, desde mi lado, que es algo que yo sí tengo muy claro siempre, es como no generar falsas expectativas sobre las personas, ¿no? Muchas veces no solamente lleva a las ocasiones, sino también como arrastrando un poquito a la gente de casting, entonces como, tal vez usted sea actor de la película, o, usted, o ya que usted va a ser actor de la película, porque muchas de esas películas son con actores naturales, eh, pues esto es una experiencia cortita, ¿no? Esto no va a ser como una, no va a ser el cambio de su vida, no va a pasar como con las historias que muestran en los Oscars, ¿no? Que esta persona entró a esta película y ahora es la gran estrella de Hollywood, ¿no? Entonces es como una relación muy chévere de entender el cine que ellos imaginan y hacerles ver el cine que nosotros hacemos y lo que esperan. Entonces, digamos, desde la primera parte ya hay como un tema ahí de creatividad, digamos, en el que me he sentido como bastante satisfecho. Y luego ya viene todo el equipo, todo el rodaje, viene una serie de discusiones en las que también, digamos, como por ese primer acercamiento esa, Aló. perdón, ¿me escuchas? Ah, sí, sí, fue por un momento, dale. No, que termina siendo como el primer acercamiento fue mío, digamos, como que termina siendo una voz también de cierta manera válida a veces para lo que viene de la película, ¿no? Para decisiones, pues no digo de tipo dramático o de guión, pero sí participo yo mucho de esas reuniones, estoy allí presente, estoy al lado y también he ido aprendiendo. Digamos que el corto que hice me surgió como con la inquietud de ver qué era lo que había un poco también capturado, como todas esas cosas que estaban pasando alrededor mío, ¿no? Y se hiciera un poco, porque uno está muy cerquita a todas las tareas, pero a veces no sabe si sí es lo que se imagina lo que es hacerlo, ¿no? Tener esa responsabilidad de director y de guionista. Entonces, digamos que no es una labor que sea solamente de mandados y de hacer ejercicio, es una cosa también de creatividad, no de creatividad directamente al guión, sino de resolver todo el tiempo situaciones. No digamos que son problemas, pero siempre hay como cosas climáticas, cosas sociales, cosas de logística que se dan día a día, ¿no? Y todo el tiempo está uno pensando, está creando cosas, creando, resolviendo todo el tiempo cosas. Que digamos, si el equipo es consciente, también hay unas limitaciones que no siempre se pueden resolver como la idea del director o del productor, pero siempre hay una solución. Ya, creo que me No, extendí eso me mucho. encanta. No, porque buenísimo, porque digamos que ya para ir cerrando, la última pregunta era esa. Creo que también ya diste un gran avance en esa respuesta, que es, ¿qué le recomendamos a los estudiantes de cine que de pronto les esté interesando, gracias a estas charlas, la producción de campo, ¿no? Ya dijiste, bueno, creo que es clave entender que la producción de campo también es una labor creativa. Esa sería como la primera cosa. ¿Y qué otras cosas? ¿O qué otra cosa tú podrías recomendarles a los estudiantes? Yo tengo como, ¿cómo se llamará eso? Como una filosofía en el trabajo que creo que aplica para todos los cargos, no solo para eso. Es que todo llega a ser importante en una película o en un audiovisual. Desde el vasito de agua para el actor, la sombrilla para el director, la sillita para que descanse la viejita que está acompañando al niño que está en escena. Todo es importante, nada es pequeño, como que la garantizar el bienestar del crew es como la tarea de uno, y el bienestar no solamente allí en el set, sino de que todo funcione también perfecto, ¿no? Que no haya incomodidades como a causa de fallas logísticas o de fallas de comunicación. Y todo termina siendo supremamente representativo en la película, todo se va a sentir en la imagen que está al frente de la cámara, ¿cierto? Entonces todo es realmente muy relevante, pero también a la par es una película, no es tan importante después de todo, digamos. Todo es muy, muy importante al momento de hacerlo, pero hay que entender también que muchas veces uno está llegando a lugares o a interferir la cotidianidad de muchas personas, ¿no? ¿Y quién es uno o qué es la película para romper esa cotidianidad? ¿Quién le dice a uno que ese señor que quiere pasar en la bicicleta porque tiene afán para llegar a ver, no sé, el noticiero o lo que sea, es importante para él eso? La película pasa a un segundo plano para el mundo entero, para los otros 7.800 millones de habitantes del mundo, en ese momento no es importante, ¿no? Entonces hay que saber balancear mucho eso siempre, como cuál es nuestro impacto desde el momento del rodaje, digamos, desde el primer acercamiento y durante el rodaje, porque muchas veces pasa que uno llega con la cámara y ya se siente como la urgencia, la presión del director, del productor, del fotógrafo por rodar, ¿no? Y a veces uno termina como afectando cosas que no debería o que no entendería, y eso genera muchas veces como algunas discordias con las comunidades o con la gente. Digamos que a mí no me ha pasado porque siempre he tenido muy presente como eso. Siempre he sido como muy claro también con la gente como de lo que va a pasar, ¿no? O sea, decirle como vamos a grabar en su apartamento y este cuento a veces que dicen como venimos media horita y ya no, yo trato siempre de ser como antes exagerado, como
somos 50 personas, vamos a estar aquí todo el día metidos, vamos a romper y vamos a mover, pero todo se le va a devolver o se le va a reponer, ¿no? Porque creo que esa relación con las personas, tal vez por ese trabajo que contaba yo antes de locación y eso, siempre tengo como un compromiso ya con alguien que conozco y que aprecio generalmente, ¿no? Entonces no quisiera yo que esas relaciones se rompan de manera tan brusca porque llega todo el equipo a arrasar con el mundo por delante. Entonces creo que es eso. Bueno, No no, sé. buenísimo. Yo por mí me quedaría aquí conversando sobre las más, me imagino que tienes un montón de anécdotas, o no sé, digamos, en esa relación con con las comunidades en todas las películas que has podido trabajar en esta área. Sin embargo, también como al principio cuando mencioné tu perfil, tú eres también guionista, director, o sea, como tú has visto, o sea, porque también como tú dices, a los estudiantes a veces les da como pánico y dicen, no, si yo hago producción de campo nunca voy a poder hacer mis películas o algo, no sé, creo que también puede ir por ahí ese prejuicio. Pero ya para finalizar, ahora sí, no sé si en ese encuentro con las comunidades en algún momento haya alguna situación que de pronto te haya como impactado, cambiado la vida o que hayas descubierto algo muy interesante, no sé. No, pues todo es, realmente para mí todo es interesante cuando voy a esos lugares porque yo no he repetido una sola vez, digamos, como que hemos repetido con alguna película, locaciones o región con a la que haya ido, ¿no? Eso ha sido como una cosa muy chévere y de buenas para mí, que siempre voy a lugares nuevos, voy a lugares, entonces cada descubrimiento es chévere. Situaciones son miles, digamos, en la playa de Sello hacía, yo era asistente de producción, creo que eso fue recién graduado, estábamos grabando en la L, que es un sector acá del centro de Bogotá, que es muy difícil porque era mucha gente, habitante de calle viviendo allí, eran las 12 del día y, y nosotros estábamos rodando con ellos, los teníamos como extras, pero todos querían irse ya o fumar su bazuco y no había nada, hubo como una sublevación de todo el set, todo, como que hubo mucho estrés alrededor de todo el mundo y nos tocó entrar como casi que persona a persona, todo el crew como dividirnos, e ir cada uno con una persona de las que estaban allí y convencerlo de que nos aguantaran otra media horita bajo el sol de las 12:30, 1 de la tarde en Bogotá, que no es nada cómodo para seguir grabando esas escenas. Y siempre hay cosas como, es un poco como lo que hablaba, ¿no? Como que uno siempre igual va a alterar la realidad en la que está. Por más que uno lo prevea, por más que uno quiera hacerlo, no pasa. Lo mismo pasa en el abrazo de la serpiente. Muchas veces nos llegaba una comunidad a grabar y decían como, oiga, pero es que el capitán no nos avisó a nosotros. Y yo como, pero llevo 3 semanas viniendo a hablar con este señor y ya les dijimos lo que íbamos a hacer. Algo muy chévere, digamos, en el abrazo fue que hay una escena en la que se quema como un caserío y todo el mundo se lanza al río. Todos los extras que son de allí, digamos, son todos los habitantes de esa comunidad, de esa pequeña comunidad. Fuimos como con la gente de casting durante unas semanas previas como a conocerlos, a alistarlos, ensayaban, practicaban y fue una relación muy bonita que se formó porque todos ya eran como 60 personas, qué sé yo, y el día del rodaje ya todo el mundo corregía al compañero, ya saben cuáles eran las posiciones, sabían dónde lanzarse, sabían, y era muy loco porque además nosotros prevenidos como, no, las señoras que tienen falda no pueden saltar al río porque se van a ahogar, no pueden nadar. Al momento de hacer la toma todo el mundo se botó, bebés de 3 años, las señoras, todo el mundo se lanzaba, pero pues es que gente también que vivía al lado del río y sabían lo que estaban haciendo. Sin embargo, yo detrás de cámaras y la gente de defensa civil quedamos como, ¿qué va a pasar aquí, no? Entonces también hay como una cosa muy chévere que se da con las comunidades cuando hacen ese trabajo como desde el comienzo, perdón, moví el computador, como de que se logra integrar también y aunar como al propósito de la película, que es lo más bonito que pasa realmente en estas películas que se dan de esa manera. No solamente llegar a filmar e irse, sino que se forma también como una familia pequeñita, digamos, o un equipo, por decirlo de forma no tan romántica, en la que también a ellos les interesa que salga bien y se comprometen. Sí, eso es muy interesante, esas anécdotas que cuentas y esa relación con la comunidad, pero también yo en mi experiencia de proyectos mucho más pequeños, por supuesto, pero como estas cosas que terminan siendo muy performáticas o muy catárquicas o muy, sí, como un performance que no hace parte de la película como del relato de ficción, pero que ahí pasa algo, ¿no? Eso que tú cuentas, ¿no? Que toda la comunidad se lanza al río y como de una manera orquestada, o sea, esas son cosas que terminan resultan como que están por fuera del control de los que están haciendo la película, pero que pasan, ¿no? Son cosas como muy interesantes también de filmar, ¿no? De filmar con comunidades. Y bueno, no sé, ayer, por ejemplo, ayer no, bueno, en nuestro episodio uno, en el primer episodio, nuestra invitada era Claudia Iguarán y ella pues tiene una personalidad que es muy espontánea, muy habladora, digamos, no le da pena hablar con la gente. Y yo ayer le comentaba
que pues me gustaba mucho tu perfil, que es muy diferente, digamos que es más una persona más tímida, que aparentemente, digamos, no habla mucho, pero que alguna vez tú me comentaste que la producción de campo te servía y te había servido mucho para eso, como para también, es como un reto, ¿no? Como, es decir, la pregunta es como, ¿hay algunas características o una personalidad, como unas cosas características de la personalidad que ayudan para ser mejores productores de campo? No sé, eso depende también un poco de lo que se considere ser mejor productor de campo, ¿no? Digamos, porque pasa muchas veces, eh, hay gente que es muy entradora y muy chévere y puede resolver las cosas para la película, digamos, pero a veces no resuelve las cosas para los que están alrededor, ¿no? Yo creo que cualquiera puede ser productor de campo, o sea, no hay como unos requerimientos de personalidad exactamente como se quiera. Yo lo hago a mi manera. Yo, digamos, muchas veces me pasa que yo voy a un lugar, veo una locación que me parece chévere, pero como que le doy la vuelta, como que no me decido, como que no pregunto todavía, quiero ver otra opción, pero siempre, o sea, uno con el tiempo va entendiendo como que si la vio y le pareció, esa va a ser, ¿no? Como que uno ya identifica la zona, entonces a pesar de que le doy la vuelta, ya sé que tengo que ir a hablar allá, entonces tengo que armar el discurso, ¿no? Y digamos que esa es mi personalidad. Hay gente que se baja del carro y la ve y de una vez llega allí, habla con don Josecito y y a veces lo hago también yo porque siento que es como la forma, uno como que va leyendo el universo alrededor también, ¿no? Lo que está pasando allí. Pero no creo que haya como una personalidad específica que resuelva las cosas. Las situaciones también lo obligan a, uno a moverse más allá de su personalidad, ¿no? Digamos, 12 del día, rodaje, hay cambio de locación, llaman, no, hay protestas, está cerrada toda la cuadra, no van a poder rodar aquí, tienen que buscar algo alrededor, ¿no? Pues ahí ya toca sacar, eh, pues como De otra acuerdo. dinámica y encontrar la locación al lado, dependiendo de las condiciones del proyecto, ¿no? Si es un proyecto muy grande, con mucho dinero y con mucho tiempo, pues seguramente van a decir, no, lo hacemos y vamos mañana. Si es algo muy pequeño o no sé, con esas dinámicas de publicidad que yo he estado como 2 veces que no me parece tan chévere porque todo es así como sobre el tiempo, con cambios, pero entonces como que no se pueden dar esas dinámicas tan chéveres con el entorno. Y es como, listo, ya tenemos media hora para conseguir otra locación, un estadio gigante con 40 personas que estén disponibles para que nos ayuden a mover las cosas. Es como, pues, pucha, bueno, vamos a hacerlo, pero no es lo más como para uno ni tampoco como objetivo, ¿no? Sí, de Creo que acuerdo, de acuerdo. No, sin duda no hay yo por eso la hacía la pregunta, porque tenemos ya estas dos experiencias yo creo que también hay una cosa muy de documentalista, ¿no? Del productor de campo, o sea, creo que un buen productor de campo puede ser un muy buen documentalista por todas esas eso, cosas que hemos comentado. eso es un sueño que tengo yo algún día también como de asumir el detrás de cámaras al tiempo que hago el trabajo, porque es muy chévere como ver todo ese proceso, como poder como hacer un ejercicio de tener todo ese proceso desde cero del, del- del desarrollo de la película en locaciones, digamos, más allá de Claro, y las más oficinas. allá, y no solamente, claro, como el registro ese detrás de cámara, sino como todo eso que hemos hablado, todo eso que ocurre que no se ve en la película finalizada, pero que pasan todo este tipo de historias y de situaciones y de relaciones con la comunidad y de descubrimientos del uno y del otro. Bueno, Miguel, ya toca cerrar el programa, pero muchísimas gracias. Espero que los estudiantes pues les guste la charla y sobre todo queden muy animados para, como tú dices, empezar a asumir sus propios proyectos y la producción de campo con mucha responsabilidad y bueno, no sé, muchas gracias. Vale, no, a ti muchas gracias por la invitación. Ojalá les sirva de algo lo que hablo. No sé, igual cada película, digamos, en mi experiencia, cada película es una película aparte, es una empresa aparte, es un mundo aparte. Habrá películas con producciones de campo que es muy chévere hacer, para películas que no es tan chévere hacerlas, pero lo chévere de este trabajo es que se renueva, ¿no? No se queda uno ensartado en una silla por el resto de su vida, sino que hay otro proyecto luego y puede volver a comenzar, por decirlo así. Y nada se pierde comprobar. Bueno, muchísimas gracias.